y vamos a ver hoy las cartas a los romanos y filipenses, las cartas de la cautividad, Colosenses, Efesios, Filimón, las cartas pastorales Timoteo y Tito y la carta a los hebreos. Es decir, que vamos a ver todo el cuerpo paulino, lo que nos falta. Vamos a empezar con la carta a los romanos, muy importante, porque en la carta a los romanos se ve la doctrina del apóstol de una manera más madura. La carta a los romanos es la más extensa de las escritas por San Pablo y en nuestras Biblias ocupa desde muy antiguo el primer lugar entre las que se le atribuyen. Juntamente con Gálatas, la carta a los romanos ha constituido el principal punto de referencia en la polémica entre católicos y protestantes. Podría decirse que la Reforma protestante ha hecho de los romanos su texto sagrado. Hay un teólogo contemporáneo, obviamente ya murió, Carvar, que hace un comentario a la carta a los romanos. Él es un teólogo protestante y pues muestra su doctrina a partir de la carta a los romanos. El motivo es que el tema tratado por Pablo en Gálatas y profundizado en Romanos es la justificación por la fe. Entonces ya sabemos que la temática de Romanos y la temática de Gálatas es la justificación por la fe. Sin embargo, ya sabemos por el apóstol Santiago que no podemos tener una fe muerta sin una fe viva. Y una fe viva significa que haya obras de caridad. En cuanto al tono de la carta, aunque Gálatas y Romanos abordan básicamente los mismos problemas de fondo, Romanos refleja una situación más tranquila y reflexiva. Pablo, al escribir a los cristianos de Roma, se dirige principalmente a los cristianos provenientes del paganismo cuya fe era robusta. Motivo y circunstancia de la carta. Pablo escribe a los romanos desde Corintio en los años 57 y 58, porque quiere anunciar y preparar su próxima visita a la comunidad. Pablo está decidido a llegar hasta los confines del occidente, pero en el camino, como escala obligatoria, está Roma, la ciudad imperial. En el centro de la carta, Romanos del 1 al 15, se da la exposición de una cuestión doctrinal que había preocupado siempre a Pablo: la justificación por la fe por encima de la ley. Contenido doctrinal, que es lo más importante de esta carta. Todos los hombres, judíos o no, son pecadores. Todos necesitan ser salvados por Jesucristo. Pablo demuestra que ya sean los paganos o los judíos, son incapaces de obtener la justificación por sí solos. Primero, los paganos que han desconocido a Dios y su ley presente en la creación y en su mismo corazón, ley natural, y han vuelto los ojos a los ídolos. Luego también los judíos están bajo el pecado, a pesar de sus privilegios, de la ley, la circuncisión y las promesas. Nadie, pues, está justificado delante de Dios. El pecado ha sido causa de muerte física, espiritual y escatológica para el hombre. Nada ni nadie, ni siquiera la ley de Moisés, ha podido liberar al hombre del trágico destino del pecado y la muerte. Es decir, que en esta carta, como lo estamos viendo en la carta a los romanos, se habla de la justificación, pero también se habla del pecado. Y en el fondo se está diciendo que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Jesucristo es el Señor, el que puede salvar. Solo la gracia de Dios en Cristo, muerto y resucitado, ha hecho posible nuestra purificación. Para Pablo es muy importante hablar de un Cristo muerto y resucitado, que recordemos que es lo que conocemos como el querigma. El querigma es el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo nos ha unido a Cristo, nuevo Adán. Aquí se ve la importancia del bautismo, porque es que el bautismo es el que nos inicia en la vida con Dios, en la vida con Cristo. Y cuando somos bautizados, somos sumergidos en Cristo. En Él somos una creación nueva. Cuando todavía éramos incapaces de salvarnos, vino Cristo y entregó su vida. Pablo nos coloca frente a una especie de drama cósmico cuyos dos protagonistas, Adán y Cristo,
son los polos de la historia universal. ¿En qué sentido? Si por Adán entró el pecado, recuerden ustedes, en Génesis, por Cristo ha entrado la salvación. Entonces, fijémonos cómo Pablo juega con estos dos elementos, nos habla claramente, por Adán entra el pecado y por Cristo entra la salvación. Esta vida nueva en Cristo supera la ley y nos hace vivir en el Espíritu, que nos conduce a una reconciliación total con Dios y con todo el universo. Entonces, fijémonos la importancia de que ustedes allá en sus casas lean la carta a los romanos, porque allí en la carta a los romanos, como lo dijimos al principio, se ve la doctrina de Pablo en lo que se refiere a la justificación por la fe y también la problemática del pecado y asimismo la salvación que se da por Jesucristo como Señor. Encontramos la carta a los filipenses. Filipos era una ciudad fundada por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y se convirtió en colonia romana en el año 42. Los hechos nos dan detalle de la fundación de la comunidad cristiana, Hechos 16, 12, 40. Pablo ofrece una serie de comunicaciones y esperanzas, de alusiones al pasado y al presente, exhortaciones y proyectos, de llamadas a la atención contra ciertos peligros, todo ello en tono cordial, humano y personal, que hace de esta carta la más familiar entre todas las cartas paulinas. En ella se entreven algunas líneas de fuerza. Tales son: la invitación constante a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte. Este tema es muy fundamental en estos momentos, porque recuerden ustedes que el Papa Francisco nos ha hablado en varias ocasiones sobre la alegría, pero la alegría que procede del Evangelio. Es decir, la verdadera alegría procede de Dios, del Dios de Jesucristo. La preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía de la comunidad. Para Pablo es importante que la comunidad tenga un crecimiento espiritual y que la comunidad tenga una armonía. Precisamente, este tema es muy importante hoy por lo que la iglesia en estos momentos está viviendo, la convocación al sínodo. El sínodo, recuerden ustedes, significa caminar juntos. Y cuando hablamos de caminar juntos, estamos diciendo que como pueblo de Dios, todos los cristianos, los creyentes, debemos caminar juntos. Cuando decimos todos, ¿a quién nos referimos? Nos referimos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los laicos, es decir, a todo el pueblo de Dios. Pero ¿cómo se debe caminar según el sínodo? Con una actitud de escucha. Es decir, nos debemos escuchar todos. Y para eso necesariamente hay que entablar diálogos. Diálogos donde escuchemos el parecer de la comunidad en cuanto a lo que se refiere sobre la doctrina y algunas cuestiones de tipo moral. Entonces debemos estar en la sintonía de lo que el Papa Francisco nos está proponiendo, el sínodo. Ahora, el sínodo no es una cuestión de Francisco. El sínodo ya ha estado en la iglesia. El Vaticano II va a dar algunas pinceladas sobre el sínodo, sobre esas reuniones, y Pablo VI pues también va a llevar la vocería para incrementar los sínodos, es decir, reuniones del pueblo fiel que se reúne, que se congrega para estudiar algunas cuestiones doctrinales. Y obviamente con este Papa, el Papa Francisco, pues el Papa Francisco nos invita a caminar juntos en una actitud de escucha, en una actitud de armonía. Y estos elementos obviamente se encuentran ya en las cartas de Pablo, porque allí estamos viendo que
Pablo anima, alienta a la comunidad para que vivan en armonía y para que crezcan en un crecimiento espiritual. El otro elemento de esta carta a los filipenses es el papel central de Cristo, modelo de todo cristiano en todo y para todo. Para el apóstol, Cristo es el centro y es el único mediador. Exhorta a los filipenses a tener valor y confianza, a vivir de acuerdo con el Evangelio y a mostrar el espíritu de humildad que hubo en Cristo. Y volviendo a expresar su gozo, les da su testimonio de vida, compartiendo con sus hijos espirituales su camino de fe, de cómo él, habiendo sido celoso cumplidor de la ley, llegó a encontrar a Cristo y les comparte sus ideales con el ejemplo de los Juegos Olímpicos y de la carrera de atleta. Recuerden que en esto último, Pablo nos dice que así como los atletas se preparan, así nosotros como creyentes nos debemos preparar para esperar la venida del Señor. Enseñanza en Filipenses. La carta es riquísima de enseñanzas y reflexiones para todo cristiano. La primera enseñanza, Cristo es mi vida. Pablo repite esta frase en Gálatas 2:20. Aunque el contexto es algo diferente, la idea es la misma, que está esparcida en todas las cartas paulinas. Jesús es lo único importante, lo único que cuenta en la vida. Para mí, dice Pablo, la vida es Cristo y morir significa una ganancia. Todas las fibras de la mente, del corazón y las actuaciones apostólicas de Pablo son motivadas y vibran al nombre de Jesús. Fijémonos cómo Pablo está enamorado de Jesús y cómo en Pablo la vida de Jesús pues produce frutos. La segunda gran enseñanza es exhortaciones a la vida de unidad en la comunidad. Otra idea fuerza en las cartas de Pablo encuentra aquí eco y palabra. La preocupación por las virtudes de una vida de armonía y fraternidad al interior de la comunidad cristiana. Sería interesante hacer una lectura y confrontación entre las varias partes en que Pablo insiste sobre la armonía, unidad y otras virtudes comunitarias que, como les digo, en estos sínodos que se está realizando, se está tocando estos elementos fundantes. A propósito del sínodo, los invito a que lean la instrucción del 2018 sobre el sínodo. Voy a ver si se las mando para que ustedes la estudien, porque es el tema del momento y esto es importante porque el sínodo lo que busca es que la comunidad crezca, crezca en materia espiritual, crezca en materia doctrinal y crezca en materia social. Eso es lo que busca en el fondo el sínodo. Entonces, tenemos que entrar en esa lógica y fijémonos cómo las cartas de Pablo nos dan elementos, nos dan criterios para ese diálogo que debemos establecer en las comunidades. Porque lo que quiere el sínodo es que nosotros volvamos a la comunidad y que nuestras comunidades sean comunidades vivas, donde podamos hablar, exponer la palabra, estudiar, reflexionar, meditar y sobre todo que nuestra comunidad o las comunidades sean un referente a otras comunidades. Y también que nuestra comunidad sea una comunidad que interpela. El otro elemento importante de Filipenses es el himno a Cristo. Este himno es muy importante, fundamental, porque allí Pablo va a mostrar en el fondo quién es Jesús. Constituye un precioso himno a Cristo humilde y propio por su humildad existencial, es exaltado sobre todo el universo. Casi seguramente este himno se rezaba en las comunidades cristianas cuando Pablo escribe esta carta. El apóstol presenta a Cristo humilde para que los cristianos tengan los mismos sentimientos de Cristo
y sean humildes y serviciales, listos a humillarse y solidarizarse con los hermanos en vista de la comunión eclesial. Fijémonos cómo el apóstol va a resaltar, a rescatar la humildad en Jesús. Y cuando miramos la historia de la espiritualidad, nos vamos a encontrar con muchos santos, especialmente con Santa Teresa, que nos va a decir que la humildad es uno de los grandes pilares para conseguir la misma santidad. Viene las cartas de la cautividad, que son Colosenses, Efesios y Filemón. Entre los años 58 y 63, Pablo pasa 4 años en la cárcel, primero en Cesarea, Palestina, y luego en Roma. Tiene tiempo para meditar. Este tiempo fue ocasión propicia para profundizar el misterio de Cristo en la iglesia. Carta a Filemón, contenido fundamental, corta en extensión, pero profunda en su contenido y bellísima de su lenguaje. Y la carta es destinada a Filemón, un cristiano pudiente de Colosas, ganado para el Evangelio por Pablo, y a quien hace algún tiempo se le ha fugado un esclavo llamado Onésimo. El esclavo fugado se encuentra ahora con Pablo, que desea mantenerle junto a sí. Pablo sabe que le asisten razones para hacerlo, pero no quiere forzar la situación y con gran delicadeza deja la decisión en mano del propio Filemón. Le devuelve pues al esclavo, al que hace portador de una preciosa carta, una auténtica joya literaria en la que Pablo pide a Filemón que perdone a Onésimo y que le acoja como a un hermano en Cristo. Le insinúa también que, de ser posible, se lo devuelva, ya que le está siendo de mucha utilidad. El tema de fondo que late en la carta es el de la esclavitud, institución importante en aquella sociedad griego-romana, pero institución abierta cristiana. Pablo no encara directamente el problema, se limita a exponer con maestría los principios cristianos de los que Filemón deberá sacar las consecuencias. Pablo no reclama la supresión de la esclavitud, pero hace algo más. Pide a Filemón un cambio de postura radical. Debe recibirle, no ya como esclavo, sino como un hermano muy querido. Y lo que dice a Filemón se lo está diciendo a toda la comunidad cristiana y sobre todo a la sociedad romana, que cuando acepte definitivamente el Evangelio, solo podrá hacerlo aboliendo al mismo tiempo la esclavitud. Fijémonos que en el fondo, pues Pablo nos está invitando por medio de esta carta a que vivamos como hermanos. Y vuelvo y repito, lo que quiere el sínodo, que el Papa Francisco pues también nos está diciendo, es que también entremos en esa lógica de hermandad. Recordemos que el Papa Francisco en sus cartas, especialmente en Fratelli Tutti, invita a la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro pues implica vivir en fraternidad. Carta a los Colosenses. La ciudad de Colosas está situada a unos 180 kilómetros al este de Éfeso. En tiempos de Pablo era una pequeña población. Pablo no evangelizó personalmente esa región. Colosas fue evangelizada por Epafra, que había sido convertido por Pablo y que se encuentra junto a él en el momento de escribir la carta. Motivo de la carta: entre los cristianos de Colosas había algunos que enseñaban errores gravemente peligrosos. A juzgar por los datos de la carta, se puede señalar un triple error. Tendencia judaizante: los judíos, tal vez judíos convertidos al cristianismo, que no aceptaban a desprenderse de las tradiciones judías, pretendían introducir a los cristianos a la observancia de prácticas judías, como la circuncisión, el sábado y fiestas judías, o abstinencia de ciertos alimentos impuros. Papel preponderante de los ángeles y culto a los mismos. Parece que este culto había llegado a formas supersticiosas hasta hacer de los ángeles una especie de dioses guardianes de la ley. Ritos de iniciación y ascetismo, vida consagrada a los ejercicios piadosos. Dado el poder de estas potestades angélicas, tenía suma importancia llegar al conocimiento de las mismas y de su manera de actuar para tenerlas contentas. Para ellos eran precisos ritos de iniciación,
en los misterios ocultos, que consistía en purificaciones, abstinencia de ciertos alimentos y celebración de fiestas. Tales errores eran graves. Mezcla de elementos cristianos, judíos y paganos amenazaban con oscurecer el misterio de Cristo único, mediador y redentor respecto de la creación y salvación. Y fijémonos que esa problemática del entonces, pues también sigue siendo una problemática de hoy, porque hoy hay mucha confusión en el terreno religioso. Hay mucha mezcla de cultos orientales. Estamos también frente a la nueva era, que es una amalgama de muchos ritos, de muchas ideas. Muchas son ideas gnósticas, otras tienen un matiz más filosófico, otras tienen elementos cristianos y elementos orientales, y en esa medida nos encontramos frente a una confusión de ideas. Pablo también, en cierta manera, le toca vivir esa misma situación en la época, donde en su época, eh, que provienen de varios campos, del campo de las religiones mistéricas, del campo del mundo grecolatino, del campo de la misma teología judía, y entonces hay un revuelto de cosas. Y obviamente Pablo quiere clarificar y quiere en el fondo acentuar y enfatizar en Cristo, diciendo que Cristo es el único mediador y redentor respecto de la creación y la salvación. Por eso Pablo va a insistir en Cristo como mediador. Los colosenses se parecían pues a algunos creyentes actuales que confían más en las devociones particulares que en Cristo, o se refugian en la astrología, en la magia o en supersticiones, consultan el horóscopo, etc. Con esto ya no ponen a Cristo Jesús como Salvador y centro de la fe y de la vida. La respuesta de Pablo, que corrige estos errores y centra la fe en Cristo Jesús y solo en él, es pues muy actual para todos los cristianos. Ustedes preguntarán, entonces, ¿por qué la iglesia celebra a los santos en la liturgia? Y la respuesta es que cuando celebramos a los santos, en el fondo estamos celebrando a Cristo, porque los santos vivieron la experiencia cristiana. El santo no se celebra por el santo. El santo se celebra para resaltar la acción de Jesús de Nazaret, de Cristo, en los creyentes. Como Cristo los ha hecho santos, porque la santidad proviene de Jesús. ¿Y quién es un santo? Una persona que se ha dejado impactar por la lógica, por los criterios de Jesús de Nazaret y los ha hecho vida. Por eso, en la fiesta del 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, el evangelio central es el evangelio de las bienaventuranzas. Entonces, ¿quién es el santo? El que encarna las bienaventuranzas, el que vive la lógica de las bienaventuranzas. Es decir, el que entra por el camino de la paz, por el camino de la misericordia, por el camino de la limpieza de corazón, por el camino de la justicia. Y el referente lo tenemos ¿en quién? En Jesús. La enseñanza en Colosenses. En un estudio atento, notamos que las ideas doctrinales giran alrededor de dos polos: Cristo Jesús y la Iglesia. Cristo es presentado como centro de todo el universo, primogénito de toda la creación y de la redacción y cabeza de la Iglesia. La Iglesia es presentada como el cuerpo místico que tiene a Cristo por cabeza y recibe de él el impulso vital. El camino de esta Iglesia pasa por el sufrimiento. Completo en mí lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Fijémonos que aquí hay un concepto fundamental de la eclesiología: el cuerpo místico. Cuando se habla de la Iglesia, como la Iglesia es un misterio que no lo podemos acaparar de una sola mirada, para hablar de la Iglesia, los teólogos emplean diferentes imágenes.
para resaltar algún aspecto importante de la iglesia. Y hay unos conceptos y unos títulos que ya se nos muestran en el Nuevo Testamento, concretamente en Pablo, y se nos dice claramente que la iglesia es presentada como el cuerpo místico. Es decir, que también para hablar de la iglesia, se suele hablar de la iglesia como cuerpo místico, pero también hay otras imágenes para hablar de la iglesia. La Lumen Gentium, que los invito a que lo lean, documento que habla de la iglesia en el Vaticano II, pues nos va a mostrar varias imágenes de cómo comprender el misterio de la iglesia. Pero aquí, vuelvo y repito, hay un criterio, una característica, un concepto fundamental para referirse a la iglesia. En esta frase tan densa y rica de enseñanza, aprendemos que Cristo sigue sufriendo su pasión salvadora en los miembros sufridos de su cuerpo, que es la iglesia. También podemos valorar el significado del sufrimiento cuando es vivido para hacer crecer a la iglesia. Por eso es que no se puede comprender la iglesia sin Cristo y Cristo sin la iglesia. Hay mucha gente que hoy dice, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Eso no se puede hacer, porque cuando uno profesa la fe en Cristo, necesariamente la fe ha venido por una comunidad. Es decir, que la persona que habla de Cristo es porque ha escuchado de Cristo de alguien y especialmente en una comunidad. Entonces, no se puede desunir a Cristo de la iglesia y a la iglesia de Cristo. Hay un trinomio. La iglesia me muestra a Cristo y Cristo me muestra al Padre. Ese trinomio no se puede deshacer. El Padre, Cristo y la iglesia. Entonces, por eso es muy importante siempre hablar de Cristo en la iglesia y la iglesia que tiene como elemento fundamental a Cristo. Hay un ejemplo que nos muestra cómo los teólogos hablan de la iglesia y de Cristo de una manera importante y fundamental. En la Lumen Gentium, capítulo 8, que es el capítulo de la bienaventurada Virgen María, se nos muestra a María en relación al misterio de la iglesia y al misterio de Cristo. En el fondo, el concilio quiere decir que la figura de María se entiende en relación a Cristo y a la iglesia. Y ese es un principio que nos debe servir. No podemos hablar de Cristo sin tener en cuenta la iglesia y no podemos hablar de la iglesia sin tener en cuenta a Cristo. El mensaje central de Colosenses está en el hermoso himno cristológico de Colosenses. A lo largo de la carta, después de haber asentado la idea doctrinal central, la aplica a la vida cristiana. Tengan como regla suprema a Cristo Jesús. El cristiano tiene que fundamentar su fe y su vida en Cristo, no en devociones secundarias o peor, en ideologías humanas. Está claro que Pablo no va en contra de las devociones a los santos, pero insiste en que esas devociones no quiten el puesto central a Cristo. El fundamento de la vida cristiana es la unión e imitación de Cristo. Y esto hay que volverlo a recalcar porque, como se ha dicho, muchas personas se quedan en devociones particulares, pero no tienen en cuenta el misterio de Cristo. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos, como católicos, nuestra lectura obligada debe ser el Evangelio. El Evangelio es la lectura obligada de todo cristiano, de todo creyente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio encontramos a Jesús. Y Jesús nos habla a través del Evangelio. Nos muestra cuáles son los criterios para entrar a la vida eterna. Entonces todo creyente y todo cristiano debe leer el Evangelio
Y la Iglesia, como lo hemos dicho en varias ocasiones, propone el método de la lección divina, que consiste en primer lugar en leer, meditar, orar y contemplar la palabra que hemos leído, que hemos meditado y que hemos orado. Entonces, la invitación para ustedes es que ustedes vuelvan al Evangelio. Y qué bueno que allá en sus comunidades ustedes lean el Evangelio del domingo. Durante la semana, ustedes pueden ir preparando el Evangelio del domingo. Entonces, toda la semana leen y releen el Evangelio del domingo para que cuando lleguen al domingo, ustedes verdaderamente disfruten y vivan la lectura. Esa lectura los ayude a ustedes a crecer a nivel espiritual y sobre todo que los ayude a crecer a nivel cristiano, creyente, porque eso es lo que nos falta, que el Evangelio entre a nuestras venas, que el Evangelio entre a nuestras vidas. Y como les dije en otra ocasión, si ustedes leen el Evangelio, ustedes se vuelven inmunes a las sectas. Entonces, una manera de blindarse frente a las sectas, frente a otros grupos, es que ustedes como comunidad y también personalmente tengan el Evangelio como su lectura preferente. Pero lean el Evangelio al compás de la iglesia. ¿Qué significa esto? Todos los días ustedes lean el Evangelio del día. Por eso, si ustedes han notado en estas charlas, yo siempre leo el Evangelio del día. Hoy leí el Evangelio del día, pero pues lastimosamente no estaban escuchando. Pero siempre, cuando doy la charla los sábados, trato de leer el Evangelio del día para que ustedes vayan viendo que cada día tiene un Evangelio y que como creyentes debemos todos los días tratar de leer, de meditar, de orar y de contemplar el Evangelio para llenarnos de los sentimientos de Jesucristo. Otra idea de esta carta que estamos estudiando dice: busquen las cosas de arriba. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero con la mente y el corazón en los bienes definitivos y eternos. La vida cristiana tiende hacia Cristo Jesús y ello implica despojarse del hombre viejo y revestirse cada día más del hombre nuevo, que es Cristo por la fe y el amor. Carta a los Efesios. Pablo, preso en Roma, liberado ya de las discusiones y problemas de las comunidades, tiene ocasión de madurar su fe y darle un respiro más amplio universal. En la carta a los Efesios, el apóstol intenta una síntesis armoniosa de su doctrina y su pensamiento. Contenido y mensaje. Himno sobre el plan salvador de Dios, donde se pone de relieve la acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la historia de la salvación. Desde la eternidad Dios nos ha elegido para ser su pueblo, ser santos e irrepetibles en el amor. Después de habernos elegido, nos ha destinado a ser sus hijos por Jesucristo. En la historia de la salvación, Cristo Jesús es el centro, la centralidad de Cristo como primogénito de la creación, ya descrita en Colosenses. Aquí se hace una acción de gracias con un tono casi litúrgico. La salvación es un don gratuito de Dios en Cristo Jesús. En este capítulo, Pablo hace, con extraordinaria profundidad y armonía, la síntesis de la doctrina expuesta en Romanos y Gálatas. El estado de pecado en que estaban todos los hombres, judíos y gentiles, y el muro de separación que mantenía separados a unos de otros, han sido derribados por Cristo Jesús. La salvación es fruto del amor gratuito de Dios y de la respuesta de nuestra fe. Oración y súplica al Padre. Pablo pasa de la reflexión a una fervorosa oración de alabanza, de adoración y de súplica ante el sublime misterio de la vocación de los gentiles y de todos los hombres a compartir el misterio de Cristo. El apóstol agradece y ora por todos los pueblos paganos. Es una estupenda oración misionera que debe estar en los labios de todos los cristianos. Exhortaciones a la nueva vida en Cristo. Esta parte contiene las exhortaciones que derivan
de la doctrina expuesta sobre Cristo y la Iglesia. La vocación del cristiano, que consiste en trabajar con los propios dones para construir la Iglesia, cuerpo de Cristo, crecer en el conocimiento y adhesión firme a Jesús, hasta alcanzar la madurez que es la plenitud de Cristo. Hombres nuevos en Cristo, la vida nueva en el Espíritu recibida en Cristo, compromete al cristiano a vivir como un hombre nuevo. Pablo contrapone el hombre viejo al hombre nuevo. Por una parte, uno puede dejarse llevar por la carne hasta el punto de hacer acallar la conciencia y endurecer el corazón. Y por otra parte, Cristo nos quiere transformar y renovar en el hombre espiritual. Cada uno se inclina a ser uno de esos hombres, ya sea un hombre viejo y fracasado sin esperanza y esclavo de su egoísmo, ya sea una persona transfigurada por el amor. También presenta normas concretas de conducta. El hombre nuevo, transfigurado en Cristo, ha de tener, dice Pablo, actitudes y conductas coherentes con su identidad y condición. Por eso da algunas normas prácticas que guían la vida y las relaciones del cristianismo. La vida conyugal, la vida familiar, amos y esclavos, la lucha contra el mal, invitación a la oración. Nos encontramos con las cartas pastorales 1 y 2, Timoteo y Tito. Introducción: estas cartas, escritas por Pablo o por un discípulo suyo en la época final del siglo I, después de su muerte, manifiestan su preocupación al final de su vida: mantener intacta la fe en Jesucristo recibida de los apóstoles. Del contenido de las cartas, la iglesia aparece ya estructurada en diferentes ministerios, sobre todo con el obispo y los diáconos. Además, estas cartas nos permiten acercarnos a algunas fórmulas de alabanza de la primera iglesia, gracias a los cánticos en ellas citados. Se llaman cartas pastorales porque están dirigidas a dos grandes pastores, colaboradores de Pablo, y porque se ocupan de la función y normas de los pastores, es decir, de aquellos que mantienen la unidad y fe dentro de una iglesia particular que empieza a estructurarse. Los destinatarios: Timoteo es bien conocido en el libro de los Hechos y en las anteriores cartas paulinas. Era hijo de una judía y de un griego y fue circuncidado por iniciativa de Pablo. Las cartas paulinas lo asocian con frecuencia a Pablo, discípulo suyo y amigo. Fue el discípulo predilecto de Pablo, habiéndose desde joven unido a él. En cuanto a Tito, ausente en el libro de los Hechos, sabemos lo esencial de él gracias a Gálatas 2:1-5. Era griego no circunciso, por eso lo había llevado Pablo en su viaje a Jerusalén, donde deseaba obtener la aprobación de los apóstoles para la libertad de los gentiles frente a la ley de Moisés. La segunda habla de él repetidas veces. Fue enviado a Corinto para arreglar los problemas ahí presentes. Su misión tuvo éxito y sabemos también que Tito tiene más personalidad que Timoteo. Situación y objetivo de las cartas. ¿Por qué son importantes estas cartas? ¿Cuáles son los objetivos que quieren buscar? Falsos doctores practicaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico que debían suponer un grave peligro, dada la existencia con que las cartas las mencionan. Hay un elemento fundamental que va a tocar toda la antigüedad, especialmente los siglos primero y segundo. El problema gnóstico va a ser una problemática de la iglesia naciente. Se van a encontrar con muchas ideas gnósticas y obviamente pues las ideas gnósticas en algunos casos va a contaminar la fe. No aparece el fervor y el entusiasmo de los creyentes del tiempo de Pablo, sino que los cristianos se han vuelto mediocres y conformistas. Se sentía también la necesidad de unos dirigentes de iglesias locales que asegurasen el depósito de la fe que Timoteo y Tito habían recibido de Pablo. En esa triple línea van enmarcadas las instrucciones que Pablo dirige a Timoteo y Tito y en ellos a sus sucesores. Contenido de las tres cartas. En cuanto al contenido, es prevalentemente pastoral, pero se notan los principios paulinos de las últimas cartas. Cristo, en quien se hace visible el plan salvífico de Dios, es el único mediador universal. La iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo. Aquí vemos otra imagen de la iglesia como pueblo de Dios,
habíamos hablado ya de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Aquí vemos otro apelativo, otra imagen, iglesia, pueblo de Dios. Ya les decía que cuando uno habla del misterio de la iglesia, necesita de varias imágenes para poder comprender el misterio de la iglesia. Y también, como les decía, la Lumen Gentium es rica en esas imágenes que en el fondo buscan comprender la esencia de la iglesia. La casa del Dios vivo, la gran familia de Dios, fundamento y columna de la verdad. Tiene la misión de conservar el depósito recibido, los ministros que reciben el ministerio con la imposición de manos, tienen la misión de enseñar y poder de jurisdicción. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Pero ¿cómo se abre eso que estoy diciendo? 52 354 976. ¿Cómo se abre esto? Patricia, ¿me colaboras con el micrófono? La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias, ante todo la fe, la esperanza y la caridad, fundamentos de toda la vida cristiana. Además, oración y espíritu de lucha, obediencia, paciencia y mansedumbre, también pureza frente a las costumbres depravadas. Hay una insistencia peculiar en la fidelidad a la sana doctrina y en la práctica de las buenas obras. Les pido que me hagan el favor para poder continuar, apagar el micrófono. Se añade un conjunto de virtudes humanas, sobriedad, laboriosidad, amabilidad, hospitalidad, etcétera, y una lección admirable el cristiano tiene que unir a su dimensión cristiana el conjunto de virtudes que denominamos honradez. Entonces, encontramos algunos elementos allí en estas cartas. Importancia de las cartas pastorales. Yo les pido, por favor, que colaboren apagando los micrófonos. Si de pronto la persona no quiere estar, pues se puede retirar, no hay ningún problema, pero colaboren con el micrófono. Padre, disculpe, la compañera Nidia tiene abierto su micrófono, le estamos pidiendo que lo apague, pero no lo apaga todavía. Nidia, Patricia tiene el micrófono abierto. Importancia de las cartas pastorales. ¿Cuál es la importancia? Mantienen viva la herencia de Pablo. Frente a nuevas crisis, cuando en la joven iglesia había corrientes que querían una especie de vuelta al judaísmo, las cartas pastorales mantienen el espíritu y la doctrina de abertura al espíritu. Defienden el carácter genuino del evangelio. Empezaban ya a extenderse el riesgo de un posible gnosticismo en la iglesia, que se dio, porque el gnosticismo en la iglesia también entró. Eso lo podemos encontrar en el siglo I, siglo II, las problemáticas con el gnosticismo. El mensaje de Jesús podía diluirse en una especie de experiencia que evadía de los problemas del mundo en busca de pura interioridad espiritual y con una visión dualista del mundo. En contra de este riesgo, las cartas pastorales vuelven a recordar a los cristianos el fundamento de su fe en Cristo Jesús de Nazaret y su compromiso dentro del mundo. Nos dan las pautas sobre la organización de la iglesia
con las funciones de los varios ministerios. Dan unas reglas de vida para la fe de la comunidad. La fe verdadera es la que enseñaron los apóstoles y que fue transmitida en los inicios. Los ministros, o sea, los responsables de la iglesia, que reciben su misión por imposición de manos, deben mantener intacto el depósito de la fe recibido por los apóstoles. Los creyentes crecerán en la fe, no metiéndose en discursos inútiles, sino guardando la unidad con los apóstoles y poniendo en práctica la bondad que Cristo enseñó. Y vamos por último a la carta a los Hebreos, que es muy importante. Leer la carta a los Hebreos, después de leer a Pablo, desconcierta sobre todo por el lenguaje solemne utilizado desde la primera frase. Los conceptos son difíciles de entender. Unas afirmaciones sublimes sobre Cristo, especialmente la afirmación de su sacerdocio, ausente en todos los otros libros de la Biblia. En los primeros siglos cristianos se puso en discusión su origen paulino y hasta su canonicidad. No fue sino hasta el final del siglo IV cuando es admitida como inspirada en todos los concilios y en todas las iglesias. Los destinatarios. El título a los Hebreos se le dio a la obra por las múltiples referencias que en ella se encuentra del Antiguo Testamento y del ritual de los sacrificios. Pero los destinatarios no fueron los hebreos, sino cristianos atribulados, necesitados de aliento. Por las continuas referencias al Antiguo Testamento, podemos pensar que son comunidades de cristianos judíos que se han adherido con entusiasmo a Cristo y ahora sienten cierta añoranza por las hermosas ceremonias del templo hechas por los sacerdotes, y en situaciones difíciles expuestos a tribulaciones procedentes del ambiente hostil en que viven. En esta situación, el sermón quiere ser un estímulo a avanzar en la vocación cristiana, al llegar a la madurez en la fe y en la vida. Sus exhortaciones son lo suficientemente genéricas como para que puedan ser dirigidas a comunidades distintas donde la situación es parecida. Mensaje fundamental. Podemos decir que es un sermón sobre el sacerdocio de Cristo. El mensaje fundamental expresado con las mismas palabras del autor puede ser el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote proclamado por Dios, santo, misericordioso y digno de crédito. Este sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido consagrado como sacerdote por el sufrimiento en la obediencia. Este sumo sacerdote, después de haber purificado nuestra conciencia de los pecados, ha penetrado en los cielos por la ofrenda de sí mismo. Así ha sido constituido mediador de la nueva alianza y se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los hombres sus hermanos, quienes por él tienen acceso libre y comunión real y definitiva con Dios. Son afirmaciones rotundas, claras, pero resultan sorprendentes. Nadie en todo el Nuevo Testamento se había atrevido a formularlas. El predicador atribuye el sacerdocio a Jesús, quien no revestía ninguna característica de los sacerdotes. No era de la tribu de Leví, depositaria del sacerdocio. Además, no realizó ninguna actividad cultural en el templo. Más bien se enfrentó con él y anunció su ruina. Se opuso a los sacerdotes y estos le condenaron a muerte. Murió lejos del templo, fuera de la ciudad santa, colgado de un madero como un maldito de Dios. Si el predicador redactor se atreve a ello, es porque encuentra un doble fundamento: el testimonio de la Escritura, el mensaje cristiano de la muerte y resurrección de Cristo. Desde este doble fundamento, descubre la gran superioridad del sacerdocio de Cristo comparado en el Antiguo Testamento. De esta manera profundiza un nuevo sentido de sacerdote aplicado a Cristo y a los cristianos. Como lo resume bien la exhortación final, la carta quiere instruir al nuevo pueblo de Dios sobre el valor del sacrificio redentor del sumo sacerdote, Jesús. Le invita a caminar en espíritu de fe en pos de Cristo, a salir del mundo, terrenal como el mismo Jesús, para presentarse ante el trono de Dios, en el cielo, donde tenemos nuestra casa, hogar permanente. Y aquí, obviamente, pues, para la lectura de la carta a los Hebreos, aquí hay algunos elementos importantes. Jesús, sacerdote misericordioso y humano,
Jesús único sacerdote, Jesús sacerdote de la nueva alianza, la marcha en la fe, perseverancia y constancia en las pruebas. Ya hemos llegado pues al final de hoy, de esta charla. Entonces, hemos culminado nuestra penúltima charla. Los espero dentro de 8 días para la última charla de este pequeño curso, una introducción breve a la escritura. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cositas. Esto es muy profundo. Podemos gastarnos varios días, varios meses, varios años estudiando libro por libro, pero de lo que se trata es que poco a poco vayamos asimilando el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento y que ustedes vayan entrando en esa lógica de comprensión de la palabra de Dios. Creo que el material que se les ha mandado es muy bueno. Ojalá que lo estén estudiando, que lo estén leyendo, porque la idea es que lo lean. Vuelvo a repetir que para el otro año, con la gracia del Señor, vamos a seguir estudiando toda la teología dogmática. Concretamente vamos a estudiar la introducción a la teología, teología fundamental, cristología, neumatología, misterio de Dios, eclesiología, escatología y mariología. La idea es que vamos a estudiar curso por curso. Cada curso se va a dar material como lo hacemos en estas clases, para que ustedes profundicen en sus casas y para que ustedes aprendan a amar la teología. También para el otro año lanzaré semana por semana el podcast de la semana, que es una reseña de un libro teológico o filosófico de 10 minutos para que ustedes lo escuchen. Esto va a ser lanzado por las plataformas y nos va a patrocinar la Universidad Santo Tomás de Tunja. Entonces, a partir del mes de marzo, el 1 de marzo, que cae un martes, vamos a lanzar el libro de la semana, que consiste en una reseña de un libro de teología. Allí vamos a mostrar libros de última generación, es decir, libros muy recientes, del 19, 2020, 2019, 2018, 2021, pero también vamos a mostrar algunos clásicos del año 70, del 80, del 90, del 2000, para que ustedes se den cuenta de la gran riqueza que hay en teología y en temas anexos. Entonces, la idea es que ustedes estén listos a escuchar los podcasts para que hagan propaganda, para que mucha gente pues escuche estas reseñas que yo hago. Yo leo el libro, saco la reseña y la reseña la grabamos y la colocamos en los medios digitales virtuales para que pues sea escuchada y para que ustedes puedan tener como una idea del libro. Este pues es un proyecto para el otro año. Les pido mucha oración. Saben que tuve quebrantos de salud. También comunico acá que fui al médico, bendito sea Dios, pues no es nada grave. Es un reflujo que me estuvo molestando o me está molestando, pero ya he tomado algunas medicinas y ya me he ido mejorando gracias a la oración de ustedes. Entonces, pues la idea es seguir con ustedes. Si ustedes tienen a bien, que yo siga con ustedes, porque yo dependo de ustedes. Si ustedes no quieren estar, pues no se puede hacer programa, pero la idea es que caminemos juntos como el sínodo, caminemos juntos, aprendamos teología y amemos la teología, porque la teología es una bella dama a la cual debemos servir y amar. Eso lo dice Olegario Sánchez de Cardenal, que es uno de los grandes teólogos que todavía vive en España. Entonces, la idea es esta, de seguir estudiando con ustedes, de seguir mandando información y viene el programa pues, de los podcasts que creo que va a ser muy interesante. Es una franja académica. El podcast dura 10 minuticos. Ojalá que ustedes lo escuchen porque ustedes van a aprender así mucha teología y van a estar al día de los temas teológicos. También
si ustedes me quieren sugerir reseñas de libros, y yo me llamo Iván. Iván, reséñame tal libro, qué bueno conocer a José María Castillo, qué bueno leer el libro de Leonardo O, qué bueno leer a Julian Mollman, qué bueno escuchar la obra de Picasa, qué bueno escuchar la obra de John Sobrino, de Jesús Espeja, de muchos teólogos. Con mucho gusto yo me pondré en la tarea de resumir en una pequeña reseña alguna obra para que ustedes se deleiten escuchándola y para que ustedes aprendan. Ese es mi trabajo, es mi servicio. Soy predicador de la palabra, de la doctrina, y por eso desgasto mi voz con ustedes, para que el reino de Dios llegue allí, a sus casas, y para que ustedes amen a nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Ya dentro de 8 días tendremos la última charlita y pues gracias porque pues ustedes fueron nuestros compañeros de viaje. Esto es un viaje que empezamos creo que en agosto y que culminaremos con la gracia de Dios dentro de 8 días. No sé si de pronto hay palabras, si las personas quieran expresar alguna cosa, no sé. Muchas gracias. Bueno, padre, ¿qué tal? Soy Isabel, de acá de Argentina. Y la verdad que le agradezco mucho todo lo que usted ha hecho. Me encanta, aprendo mucho. Y eso de los podcasts seguro que los voy a escuchar, porque yo uso mucho el audio, ¿no? Para escuchar, porque uno hace con las tareas y a veces no tengo tiempo de leer. Y eso así que me va a venir muy bien, padre, para aprender mucho más de lo que piensa estas mentes, ¿no?, sobre la doctrina católica. Le agradezco mucho y